Señoras y señores, buenas noches. Hoy nos acompaña un campeón de verdad. Con nosotros, Ricardo Tabarelli. Buenas noches, Ricardo. Clary, un gusto poder estar contigo, con Marta y bueno, con toda la teleaudiencia. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás, Juan Clary? ¿Cómo te trata este día? Bien, contento porque esta es una gran persona, además de haber sido un gran deportista. Hoy está retirado de los fueros deportivos, pero es importante que charlemos con él a fondo, ¿no? Sí. Así que empezás vos. Ricardo el Mono Tabarelli, más conocido como el Mono Tabarelli. ¿De dónde nace ese apodo, si es que se puede saber? Bueno, sí, más conocido por el mono, porque en la calle realmente, la gente, algunos me preguntan así si me molesta, y nada que ver, o sea, lo tomo bien y siento el afecto, el cariño obviamente de la gente. Eso nació en 1992, cuando yo ingresé al plantel de primera en el Olimpia y había un argentino, Antonio Ruberto. Bueno, él fue el que me puso porque decía que yo tenía la jeta, la del mono, ¿verdad? Como ellos dicen, ¿verdad? Y la mandíbula del mono, y bueno, quedó ahí, después ya todo el mundo repitiendo en el entrenamiento y también en aquel entonces estaba el Mono Navarro Montoya, entonces más o menos tipo hacían la similitud y de ese tiempo a esta parte quedó el Mono Tabarelli. ¿Cómo es. fueron tus inicios en el fútbol? ¿Fue algo natural? ¿Siempre soñaste con ser futbolista? Mi padre fue jugador de fútbol de Libertad, Guaraní, Nacional, las selecciones también, jugó fuera del país y bueno, heredé de él, ¿verdad? Él sí no quería que sea arquero. Cuando yo estaba en las prácticas, empecé en la escuela de fútbol del Olimpia, después porque era muy chiquito tuve que ir a Tacuarí, el club de mi barrio, y bueno, y ahí cuando yo estaba en el arco le decía al técnico que me saque, ¿verdad? Que yo no podía ser arquero. ¿No le gustaba? No le gustaba, porque decía que el puesto más ingrato y que yo tenía condiciones para jugar afuera. Y pasé algunas que otras vicisitudes en aquel entonces, pero bueno, con el tiempo después me apoyó porque sabía que era lo que me gustaba y era mi pasión, el arco, ¿no? Claro. En la canchita del barrio, el arquero es el que menos juega siempre. El que menos juega. ¿Es tu caso? Yo jugaba afuera, Clary, o sea, de chico, yo jugaba afuera, ¿verdad? O sea, y llevaba la pelota, ¿verdad? Entonces yo elegía también, elegía a los compañeros, pero jugué hasta los 13, 14 años fuera y... ¿En qué puesto? Y jugaba afuera, el número 10, el famoso 10 que elegía el equipo, ¿verdad? Pero tú porque eras dueño de la pelota. Porque era dueño de la pelota, Sí, exactamente. claro. Pero después lo vi atajar a Fernando Alves, gran arquero, en 1984. Yo vivía a una cuadra de la cancha de Libertad y pasaba también entre Libertad, Tacuarí, o sea, y siempre estaba ahí jugando en la canchita de Tacuarí y en la canchita también de Libertad, bueno, y me iba a las prácticas y lo vi jugar. ¿Qué es eso? Barrio Jara, ¿no? Barrio Jara, sí, es Barrio Jara, centro de Barrio Jara, y lo vi atajar y seguí todos los entrenamientos y a partir de ahí la forma que se paraba, cómo se vestía, la personalidad que tenía Fernando Alves, para mí eso realmente me impactó, porque el arquero también se viste diferente, vive el partido de manera diferente, entonces yo creo que esas fueron las cosas que me atrajeron en este caso para tomar el puesto de arquero, ¿no? Ricardo, ¿por qué no te consolidaste afuera? Vos dijiste que jugaste en Gremio de Brasil, simplemente no buscaste eso. Sí, o sea, yo salí ya a los 34 años, ¿verdad? Y más que nada yo tenía la posibilidad de continuar en el Olimpia. Pero quería saber qué se sentía jugar fuera y en una institución grande también, que en su momento me quería. Gremio es un equipo muy grande del Brasil, del mundo, y entonces quería también sentir ese sabor de saber qué se sentía jugar fuera y en un equipo grande. Así que lo pude cumplir también y ya de grande, ¿verdad? Ya a los 34 para 35 años, entonces quería salir un año y cumplí ese sueño también, ¿verdad? Al tener un padre futbolista creo que existe, digamos, el aprendizaje a través de la experiencia de esa figura paterna. ¿Qué te evitó en el mundo del fútbol la experiencia que te cedió tu padre en charlas padre-hijo? Muchísimo, la experiencia de él. Bueno, uno siempre dice que hay que sufrir por las costillas, ¿verdad? Sí. Generalmente, ¿verdad? Uno te da una experiencia y uno generalmente no lo toma en cuenta, pero sí, él me hablaba sobre lo que siempre me acuerdo es: no siempre vas a perder, no siempre vas a ganar, tienes que mantener el equilibrio, porque eso es lo que te va a llevar
a sostenerte si querés ser un jugador de fútbol, ¿verdad? Porque siempre hay subes y bajas, y cuando uno está ante la mirada crítica de mucha gente, uno tiende un poco a marearse cuando las cosas van bien, y cuando las cosas van mal a perder la confianza. Entonces eso es lo que yo aprendí de él, ¿verdad? El equilibrio para no creerse cuando ganás, y cuando te toca perder, pues no soy el peor, ¿verdad? Entonces ese mensaje que él me dio fue lo que yo traté un poco de llevar en mi vida profesional. ¿Qué cuesta más, Ricardo, mantenerse donde llegaste o llegar a la cima? No, mantenerse. No, llegan muchos jugadores, pero mantenerse es lo que más cuesta, y no solamente en el fútbol, en cualquier profesión, ¿verdad? Yo creo que consolidarse y mantenerse conlleva una serie de requisitos que uno tiene que tener: disciplina, responsabilidad, perseverancia, pero por sobre todas las cosas en el fútbol, mucho control y mucha autocrítica, ¿verdad? Si uno en el fútbol no es autocrítico, yo creo que no va a ir progresando, ¿verdad? A ver, estás mencionando, digamos, estamos entrando tal vez en la cuestión medular de los futbolistas paraguayos. Lamentablemente vemos mucho esto, ¿no? Grandes estrellas del pasado que hoy pasan por distintas vicisitudes, principalmente económicas. Siento en vos una formación distinta, no sé si eso es familiar, porque venís de otro segmento social, en comparación, sin mencionar nombres, ¿no? En comparación con otros compañeros de tu generación, vos estás como más tranquilo, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia de una clase media, ¿verdad? Nunca no sobró nada, pero tampoco no faltó, y la educación fue fundamental, sí. Primero los valores de mis padres, ¿verdad? Y bueno, después tuve la formación en el colegio, o sea, la primaria, secundaria. También estudié economía un año, o sea, y siempre respaldado por mis padres, ¿verdad? Y sí, el futbolista tiene esas carencias, ¿verdad? Viene con carencias afectivas, con carencias de formación también, y eso conlleva a que sea, hay veces que uno habla y dicen, pero es un muchacho, un jugador muy cerrado, y es la manera un poco de defenderse de las cosas que ignora, ¿verdad? Claro. Y no es fácil, y lo hablábamos recién, ¿verdad? Fuera de cámara, que un futbolista y de élite, como gana mucho dinero, muchas veces no tiene el parámetro del día a día, o el parámetro de qué cuesta un pasaje, la inflación, los impuestos y todo ese tipo de cosas. Entonces, y no es solamente en Paraguay, sino a nivel mundial también, ¿verdad? Pero sí, yo tuve la suerte de tener esa formación y darle valor al sacrificio y a todo lo que se gana. Obviamente hay que cuidarlo, invertirlo, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y tu mujer qué tanto influye en esa formación profesional personal con el correr de los años? Muchísimo. Nosotros llevamos entre noviazgo y que estamos casados 26 años juntos. Yo la conocí a ella siendo mejor egresada en su momento del colegio, y después de la facultad, ingeniera industrial. ¿Qué eran novios de colegio? No, sí, o sea, claro, yo tenía 21 años, estaba empezando en el Olimpia, y bueno, ella estaba terminando el colegio, mejor egresada, y bueno, después le tocó también estar en la facultad de ingeniería industrial como mejor egresada también, y obviamente la familia, el sostén. Y un jugador necesita estar tranquilo, porque tiene una vida, la profesión le hace ser egoísta en muchas cosas, por proteger su lugar, por todo lo que conlleva. En mi caso, ser arquero del Olimpia, todo el mundo quiere estar ahí, entonces uno tiene que cuidar, y el sistema te hace ser egoísta, y si no tenés una familia que te da el sostén, tu mujer, tus hijos, que te acompañan y no te dan esa tranquilidad, evidentemente no te van a ir bien las cosas. Eso es categórico. Muy sacrificada la vida del futbolista. Y primero que el futbolista vive de lo que le gusta, ¿verdad? Partiendo de ahí, yo creo que es un bendecido y un agradecido, obviamente, pero no es como la gente cree cuando ves cuando ves los partidos en la tele y todo es felicidad y ganar. No, por supuesto. Conlleva muchos sacrificios. El jugador de élite está mucho más tiempo fuera de su casa, en las concentraciones, viajando,
y bueno, vive una vida muy rápida, una vida que no le hace disfrutar mucho porque siempre el próximo partido es el partido, el examen. El futbolista siempre está bajo los ojos críticos y el fútbol, como se dice, no es pasado ni no es futuro, es presente. Entonces eso conlleva de que uno tiene que cuidarse y siempre está presionado, ¿verdad? O sea, siempre está presionado. Cuando nosotros nos preguntan, che, se fueron a Río, disfrutaron de las playas porque jugaban no existe eso. No existe eso. O sea, no existe. Vos te vas aeropuerto, hotel, descansás, te alimentás, entrenás, descansás y esperás ese partido con la presión que eso conlleva, ¿verdad? O sea, el futbolista siempre está expectante de la alegría o la tristeza, de lo que él haga depende la alegría o tristeza de millones de personas y con eso convive todo el tiempo. Vamos a hablar mucho de fútbol, pero esto es una intriga, digamos, de hombre a hombre. Vos hablaste de las concentraciones, de los viajes, de la excelente esposa que tenés. ¿Cómo es la concentración cuando estás lejos de tu mujer? ¿Cómo es porque nosotros somos en la época donde no había internet y celulares. Sí. ¿Cómo era con Lilian, digamos, el noviazgo y después el matrimonio? Después ya vino la tecnología y todo es más fácil. Encender el celular, hola mi amor. ¿Cómo era antes? Famosa. No, y antes, bueno, famoso la visita cuando se podía, etcétera, ¿verdad? En la época de novio y llamar por teléfono y ese tipo de cosas, pero así, ¿verdad? Eran otros tiempos, vivimos otros tiempos, hoy también, bueno, y lo vivimos con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, los hijos hoy te van encima y te hacen preguntas que nosotros en nuestra época con la hacíamos. No, con la mirada, tus padres ya... Hace poco tuve un entredicho con mi hija y me dice 15 años. 15 años, ¿verdad? Pero te estoy hablando hace 5 años atrás. ¿Para qué traemos los hijos al mundo si los vamos a tratar así? Ellos tienen derechos, los derechos están a favor de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, y antes, vos sabés, Clary, vos venís también de esa época donde vos osabas decir eso y zapatillazo, así mismo. Cable, así mismo. Cinto, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eran otras épocas, pero hoy eso no te lleva. O sea, si uno quiere usar la fuerza hoy, con los chicos de hoy, no es el camino. No, ha de ser muy difícil la vida de la señora de un futbolista. Sí, es la que carga, claro, y es la que carga con la familia realmente, ¿verdad? Con la crianza, con el hogar y con todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero yo creo que es un rol que en la medida que la pareja se ponga de acuerdo, obviamente se puede llevar tranquilamente, ¿verdad? A la pausa y después seguimos hablando de Ricardo sobre fútbol. Mezcla del pasado y también de la actualidad. Hay una pregunta sobre la Champions que la quiero hacer después de estos mensajes.